Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo ha hablado a nuestro corazón, lo ha doblado, lo ha martillado. Hemos doblado la rodilla delante de ti, Señor, y desde ese día, Señor, tenemos toda nuestra confianza en ti. Dependemos de ti, de tu amor, de tu misericordia, de tu sustento. Señor, gracias por todo lo que has hecho por cada uno de nosotros. Sobre todo, Señor, porque dejaste tu palabra, tu bendita palabra, como un tesoro, como una guía, como una lámpara que nos alumbra mejor que el sol, porque el sol solamente nos alumbra de día, pero tu palabra nos alumbra de día, nos alumbra de noche, nos alumbra también en los días lluviosos, en los días de neblina. Señor, gracias. Gracias por aquellos hombres que incluso dieron la vida para poder traducir tu palabra a varios idiomas. Y gracias a ellos tenemos este tesoro inagotable. Gracias porque tú obraste en su corazón, en sus manos, en su inteligencia. Señor, ¿cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si lo has hecho absolutamente todo por nosotros. Bendito sea tu santo nombre, Señor de gloria y de misericordia. Amén y amén. Mis hermanos, qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Y pues bueno, estamos en el capítulo 6 del libro de Efesios. ¿Tenemos personas nuevas? No hay personas nuevas. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 14. Y este mensaje se llama la espada del Espíritu. La espada del Espíritu. Mira, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mira, versículo 14. Estad verdaderamente firmes. Estamos en la armadura del cristiano. ¿Hay algún cristiano por aquí? Bueno, pues esta es la armadura que deberíamos de estar, pues deberíamos de tener siempre con nosotros. Estad verdaderamente firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y estamos en esta parte de la escritura, es la sexta parte de la escritura del cristiano. Mira, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sabes una cosa, en el idioma griego se usan dos palabras para definir espada. Una es rompaía, pero esa espada pues es una espada grande, ancha, de doble filo,
que se usaba como un bat de béisbol con las dos manos. Pero es importante esto, sí es importante. ¿Por qué? Porque la palabra usada aquí para espada es macaira y quiere decir espada corta. Espada corta, puñal, daga, cuchillo. Es decir, que era la que se utilizaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, pues no es lo mismo, ¿verdad? Una espadota grandota que una espada muy chiquita o un cuchillo, ¿verdad? Y ¿sabes una cosa, mi hermano? Mi hermano, regresa por favor al versículo 12. ¿Es una lucha cuerpo a cuerpo? Sí, mi hermano. Sí, es una lucha cuerpo a cuerpo. Mira versículo 12. Ya el Espíritu Santo desde el versículo 12 ya no lo había dicho. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Esa palabra es pali en el griego, la palabra lucha. ¿Y sabes qué quiere decir? Lucha en que estamos envueltos. Eso quiere decir. O lucha cuerpo a cuerpo. O bien lucha donde hemos sido colocados. Es decir, que los hijos de Dios hemos sido colocados en la lucha espiritual. Sí. Si somos hijos de Dios, sí. Y sabes una cosa, este mensaje es bien importante. ¿Por qué? Porque pues a veces pensamos que la lucha espiritual es andar peleando con Satanás. No, mi hermano. Es más, el Nuevo Testamento nunca describe a un creyente o a un cristiano ni peleando con Satanás, ni peleando con demonios. O sea, para nada, absolutamente no. Por eso, mi hermano, por eso el conocimiento es importante. Mira aquí versículo 12. No tenemos lucha cuerpo a cuerpo contra sangre y carne. La lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y si tú te fijas, está contra. Griego pros, y quiere decir conflicto cuerpo a cuerpo hasta el fin. Pero no es una pelea literal. Nosotros no podemos pelear ni con Satanás ni con ningún tipo de demonio. La única pelea que tiene, por ejemplo, un demonio con un ángel, pues por ejemplo, está descrita cuando pelearon en Judas contra el cuerpo, por el cuerpo de Moisés, ¿te acuerdas? Nada más. Otra, la de Daniel 9. Cuando, ¿sí se acuerdan quién era el que estaba peleando? El arcángel Miguel contra el príncipe de Persia. Y entonces nosotros, mi hermano, mi hermana, pues no estamos capacitados para eso. No estamos capacitados para eso. Es una lucha, no es literal, no, es espiritual. Y vamos a ver de qué se trata esto. Entonces fíjate bien. Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ya nos dijo antes que es una lucha cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Entonces, estamos con que la última parte de la armadura del cristiano es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y muchos podemos ir a Mateo 28, 18. Y muchos podríamos pensar, mi hermano, mi hermana, que la palabra o la espada de la palabra es cuando ya estamos muy maduros o cuando ya tenemos muchos años en el evangelio y que entonces estamos listos para pelear con Satanás. Ni es después de muchos años, ni estamos listos a pelear con Satanás. O sea, no quiere decir absolutamente nada de eso. Manejar la palabra de Dios es muy básico,
muy básico. Mira Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad. Esa palabra en el griego es poder absoluto, control total. Todo poder absoluto me es dado en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí detente un poco. Fíjate bien. Aquí podemos observar la orden permanente de Jesucristo antes de que se fuera al cielo y antes de que regrese. Esta es una orden para todos los hijos de Dios, para todos los creyentes. Por tanto, id y haced discípulos. Haced discípulos, si tú te fijas, antes de bautizarlos. ¿Estás de acuerdo? Ok. Ahora vamos a ir rapidito, por favor, a Juan 8:30. ¿Qué significa hacer discípulos? Es muy sencillo. Por eso te digo, a veces podríamos pensar, no, pues es que hasta que maneje la palabra, entonces sí ya estoy listo para la batalla. No. Si tú te fijaste en un principio, dice, muchos creyeron en Él, en Jesús. Después de creer, inmediatamente la orden del Espíritu Santo es: háganlos discípulos. ¿Estás de acuerdo? Miren qué significa ser discípulo a una persona. Hablando él estas cosas, mira, muchos creyeron en él. Siguiente versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Es decir, ya creyeron, dicen haber creído. Ahora, si vosotros permaneceréis, esa palabra en el griego es vivir, persistir o quedarse. Fíjate bien, dijeron haber creído. 2, pues ahora vivan, ahora permanezcan, ahora quédense. ¿En dónde? En mi palabra. Y solamente así, mira, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Y sabes una cosa? Yo digo, bueno, yo estuve en varias iglesias y en ninguna, en ni una sola, me invitaban a leer. En ninguna, más que en una. Fíjate bien, esa es la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. ¿Qué es hacer discípulo a la persona? Que permanezca en la palabra de Dios, que se quede en la palabra de Dios, que habite en la palabra de Dios. Así de importante es la palabra. Entonces, si tú me dices, ¿y todos los cristianos que no tienen palabra? Madre mía, son niños espirituales. Y yo me atrevo a decirte, la mayoría de ellos no han nacido de nuevo. La mayoría de ellos. Es más, ni siquiera saben que no han nacido de nuevo. Así de importante es esto, mi hermano. Entonces, fíjate bien. Podemos observar que la primera orden, regresa por favor ahí Mateo 28, 19, por favor. Podemos observar que la primera orden es Mateo 28, 19, podemos observar que la primera orden es: enséñenlos a persistir, a que se queden en mi palabra. Eso es hacer discípulos. Ahora fíjate bien, ¿por qué crees, mi hermano, mi hermana,
que aquí, cada 8 días se les pide un reporte de lectura. Nosotros, pues quisiéramos andar tras de todos ustedes, pero no es humanamente posible, no se puede. No es posible. Nosotros solamente le hacemos la lucha a que ustedes se encuentren en la lectura. Muchos de ustedes no se encuentran en la lectura. No se encuentran en la lectura. Y si ustedes preguntan por qué, pues porque se ve luego. ¿Por qué? Porque llega alguna cosa, alguna situación y luego los mueve. Llega algún problema y luego ¡ay! O ore por mí. Madre mía. No, imposible. Pero es por esto, mi hermano. Entonces, mira, si te fijas que la lectura es básica. La palabra es básica, tan básica que es después de que tú has creído. ¿Sí te fijas? Entonces mira, vayan y hagan discípulos. Primero creyeron. ¿Y qué significa ser discípulos? Que permanezcan en la palabra. Y una vez que los hacen discípulos, una vez que viven en la palabra, una vez que permanecen, que están en la palabra, entonces sí, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente versículo 20. Y mira, versículo 20. Enseñándoles. Esa palabra es importante porque básicamente no quiere decir enseñándoles, es didascotes en el griego. ¿Sabes qué quiere decir? Quiere decir siendo profesores. Y tiene la implicación de enseñar con el ejemplo. Entonces, número 1, tienes que hacer discípulos. Ahora fíjate bien, si tú por ejemplo tienes 4 años, 5 años en el Evangelio y no has hecho un discípulo, madre mía, la pregunta es, entonces, ¿qué has hecho? Fíjate bien, mi hermano, esta es una obligación para todos los hijos de Dios, para todos los hijos de Dios. Si tú no lo has hecho, tienes que preguntarte por qué no lo has hecho. Si tienes 10, si tienes 15 años, si tienes 20 años. Ahora, aquí hay personas que tienen desde que nació la iglesia, desde hace 4 años. Yo les preguntaría, hay varias personas aquí, mi hermana Malena, mi hermana Elo, mi hermana Chepis, Brenda, ¿quién más? Pues creo nomás, ¿verdad? ¿Y ya hicieron un discípulo? Esa sería la pregunta. ¿Ya hicieron un discípulo? ¿Por qué? Porque si no, ¿qué es lo que han hecho? Tienen que hacer un discípulo. Mira, entonces, fíjate lo que dice el versículo 20, enseñándoles, siendo profesores, ustedes, es decir, tiene la implicación de enseñar con el ejemplo. Ahora, ¿qué le tienen que enseñar a su discípulo, a su discípula? Pues que obedezcan. Pero si tú eres la primera que no obedeces, pues ¿cómo le vas a enseñar a otra que obedezca? ¿Cómo? Si tú eres la primera que no eres discípula porque no te encuentras en la palabra, entonces ¿cómo le vas a enseñar a otro o a otra que permanezca en la palabra? ¿Sí me entiendes por dónde va la cosa? Mi hermano, mi hermana, la verdad es que la palabra es muy clara, y yo con esto te quiero decir que cuando vemos que la espada del Espíritu, y dices tú, no, pues eso ya es el final de la carrera, no, eso es el empiezo. Todo cristiano o toda persona que dice haber creído, lo primero es enseñarlo a que se encuentre en la lectura. Eso es lo primero.
Una vez de que se le ha mostrado que tiene que permanecer en la lectura, pues entonces bautizarlo. Y una vez que ha sido bautizado, entonces nosotros, siendo ejemplo, siendo sus profesores, tenemos que enseñarles a que obedezcan todas las cosas que Jesús ha mandado. Y mira la promesa. Y he aquí, esa palabra en el griego quiere decir, y pueden estar seguros. Y tienen que saber que yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Regresa a Efesios 6:17. Entonces, ¿te fijas cómo la palabra es básica? Básica en cualquiera que se dice hijo de Dios. Después de haber creído, lo primero es que permanezca en la lectura. Eso es lo primero. Si te fijas, mi hermano, mi hermana, que no es de las cosas últimas, que no es de las cosas que necesitamos, que diga uno, no, pero eso ya es a los 10, 15 años, 20 años, madre mía. No, para nada. Y sabes una cosa, con vergüenza te lo tengo que decir. Yo, mi hermano, cuando me insistían en la lectura, tardé más o menos 8 meses en tomar la lectura. ¿Por qué? Pues porque yo decía, pues ¿para qué tanto? Yo mismo decía, ya mi vida ya cambió, no robo, no maltrato a nadie, no me drogo, no me alcoholizo, no ofendo a nadie. ¿Para qué quiero lectura? Yo lo que quiero es, a mí me gusta la música, quiero servir en la música. Fíjate nomás qué ignorante. Fíjate nada más. ¿Sabes una cosa? Cambió mi vida el estar cerca de Dios a través de la lectura. Empecé a amarlo de verdad. De verdad empecé a amarlo. Entonces, así de importante es la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vamos a Salmo 19:7, por favor. Salmo 19:7. Es importante la palabra, es un tesoro. Es importante la palabra, ahorita vas a ver todo. No podemos verlo todo, la verdad es que vamos a ver si terminamos hoy, ojalá que sí. Mira Salmo 19:7. La ley de Jehová, ¿qué dice ahí? Es perfecta, tamín, sin defecto. La ley de Jehová, todo lo que está escrito en la Biblia, no tiene defecto. Dime algo que tú conozcas, aparte de la escritura, que digas tú, no tiene defecto. No vayas a decir tú, mi novio, por favor. Mi novia, no, estamos hablando en serio. Todo tiene defecto, ¿no es verdad? Hasta un carro nuevo tiene defecto. Todo tiene defecto. ¿Algo que no tenga defecto? No. La ley de Jehová es perfecta. Segunda de Timoteo 3:16. Es lo único perfecto, sin tacha, totalmente pura, totalmente santa, sin defecto, solamente la palabra de Jehová. Ahora, ¿quién es la palabra? Juan 1:1. ¿Qué dice Juan 1? Y en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿No es verdad? Mira segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la escritura, esa palabra toda es griego pas, toda completa o por pedacitos. ¿Sabes qué? Que es increíble de verdad que yo escarbo en la escritura. Imagínate nada más. Toda la escritura completa, toda la Biblia completa, o versículo a versículo, es inspirada por Dios.
fue exhalada por Dios, salió de dentro de Dios. Y es útil, provechosa para enseñar. Nos enseña, ¿y de qué manera? Cada que abrimos la palabra, cada que abrimos la Biblia, nos enseña, nos redarguye. Esa palabra redarguir es reprender, refutar o reprochar. ¿No es verdad que cada que abres la Biblia te reprocha? Todos conocemos esa palabra. Cuando le decimos a un hijo, oye, ayúdame, pues le estás reprochando, le estás diciendo lo que está haciendo mal. Cada que abrimos la Biblia, ¿a poco te dice, ay, qué bien estás? No, hombre, tú ya no vayas al templo. No, hombre, es más, yo no sé por qué no se quita ese viejito de ahí y te pone a ti. Diles que quiten la dulcería y que te abran la ventana, ya para que cuando llegues por arriba. No, mi hermano, cada que abrimos la Biblia te dice, aquí estás mal, acá estás mal, esto lo estás haciendo mal. Y alguna cosita por ahí te dice, más bien en esto. ¿No es verdad? Mira, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para reprochar, para corregir. Esa palabra en el griego es enderezar, rectificar, para instruir en justicia. Esa palabra instruir es la que usan en el gym, la que usan para entrenar. Para eso es la palabra, mira, para entrenarnos a hacer lo bueno. Versículo 17. La finalidad, ¿cuál es de que estemos aquí en esta congregación? ¿Cuál es la finalidad de que todos nos encontremos en la palabra de Dios? ¿Cuál es la finalidad de este tiempo que le estamos dedicando a Dios? Mira, a fin de que el hombre o la mujer sea perfecto. Esa palabra perfecto, ¿te acuerdas que hay varias palabras? Hay 2 o 3 que se usan para esa palabra perfecto. Aquí es artios en el griego. Y quiere decir capacitado, equipado o calificado. ¿Para qué nos capacita la palabra? Mira, para que estemos preparados para toda buena obra. Podríamos decir tantas cosas de la palabra. Vamos a Hebreos 4:12, por favor. Hebreos 4:12. ¿Sabes una cosa? La palabra es la única capacitada para juzgar rectamente a las personas, para juzgar la vida, para juzgar nuestro servicio, para juzgar nuestro amor con los demás, para juzgarnos siempre y en todo momento. Yo luego siempre les digo a las personas, les digo a los hermanos o a las hermanas, les digo, ¿sabes qué? Es que hoy hablaba en la mañana con un hermano y yo le decía, es que tú no puedes juzgar a las personas con tus pensamientos. Porque cuando tú juzgas a las personas con lo que tú crees o con lo que tú piensas, desde ahí ya estamos mal. Tú tienes que juzgar en base a la palabra de Dios y en base a los hechos, no en base a tus pensamientos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos generalmente son torcidos, generalmente están mal. Siempre es con la palabra de Dios. Cuando tú juzgas de acuerdo a la palabra de Dios, no te quepa duda, no te vas a equivocar. Mira Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, esa está mejor traducirla como está viva. Porque la palabra de Dios está viva. Está viva. Nosotros, pues ya entendemos por qué está viva. Si yo te pregunto a ustedes, les pregunto, ¿por qué dice aquí este versículo que la palabra de Dios está viva? ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué otra cosa? ¿Por qué qué? Ya dijeron. Porque es Dios mismo. Porque la palabra, ahorita dijimos Juan 1. ¿Quién es la palabra? Cristo, Dios. ¿Por qué creen? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios está viva
y es eficaz, poderosa y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, esa palabra, discierne, críticos en el griego, capaz de juzgar, eso es discernimiento, capaz de juzgar los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjate bien, ¿han oído por ahí esa escritura que dice que antes que la palabra salga de nuestra boca, ¿qué dice? ¿Qué dice después? Que Él ya la conoce. Él ya la conoce. ¿Por qué? Fíjate, ¿te acuerdas de Abraham? Abraham cuando dijo, pues ella es mi hermana, ¿se acuerdan? Literalmente estaba diciendo la verdad, porque era pariente de él. ¿Sí me entiendes? Era hija de un tío de él. ¿Sí me entiendes? O sea, literalmente no estaba mintiendo. Pero la intención era engañar. ¿Sí me entiendes? Era engañar. Y pues por eso, mi hermano, por eso, Dios sabe por qué dices lo que dices, con qué intención lo dices, con qué intención haces lo que haces. Por eso los juicios de Dios, sus juicios, ¿te acuerdas qué decía de sus juicios? Son verdad. Fíjate bien, mi hermano. Siguiente versículo. Y no hay cosa creada, no hay nada ni nadie, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que se pueda esconder de la palabra de Cristo. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Te voy a preguntar algo. ¿A quién tenemos que dar cuenta? A Cristo. La palabra. ¿Verdad que sí? Ahora bien, fíjate bien. Podemos ir a Salmo 19:7 otra vez. La palabra de Dios no solo está viva. Ahora, si tú me preguntas, por ejemplo, bueno, ¿cómo es que Dios es Dios y que su palabra pueda ser Jesucristo? Pues yo te puedo decir que no sé. No, pues no sé. ¿Sabes una cosa? Muchas de las preguntas que nosotros no tenemos contestadas van a ser contestadas un día cuando estemos delante de Él. Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, en el Antiguo Testamento los judíos decían que nuestras palabras tenían vida, daban vida o daban muerte. Acá en Efesios 4:29 dice que nosotros o edificamos o pudrimos. Yo te puedo decir porque estamos hechos, dice Génesis, que creo que 3:15 parece, que estamos hechos a semejanza de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es tan importante, ¿qué tan importantes serán las palabras de nosotros? Pues yo creo que también de alguna manera. Mira lo que dice ahí, la palabra de Dios no solo está viva, es lo único que da vida a las personas. La ley de Jehová es perfecta, sin defecto. Y mira lo que dice ahí, convierte el alma. La palabra es lo único, convierte, es hebreo sho, arrepentirse, volver a Dios o regresar a Dios. Entonces, lo único que da vida a las personas, Santiago 1:18, lo único que da vida a las personas es la palabra de Dios. Mis hermanos, ¿cuántas veces hemos hablado
No es a base de testimonios, como acá en AA, y menos adornados de groserías, menos, de leperadas, menos. No es por los milagros, no, tampoco. Porque muchas veces hay milagros en las personas, pero 2, 3, 4, 5, 6 meses después se retiran de Dios. Hay cosas impresionantes que yo he tenido la oportunidad de liberaciones impresionantes, liberaciones impresionantes cuando ya la gente está enferma, le están a punto de operar, son liberadas y ya no las operan. Espíritus de depresión, 2, 3 veces intentos de suicidio y ya no sucede nada. Son sanadas para siempre. Fíjate Santiago 1:18. Él de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? La palabra de verdad. La palabra de verdad. ¿Por qué crees? Siempre yo les digo a las personas, si van a subir algo al Face, no suban sus pensamientos. Porque sus pensamientos, te voy a decir una cosa. Tú podrás decir, ay, pero está bien bonito. Pues sí, pero ¿a quién le sirve? Sube un versículo. Cuando subas algo al WhatsApp, sube un versículo. No lo que tú piensas, lo que tú sientes. Imagínate si yo, en lugar de decirte lo que dice Dios, te dijera lo que pienso yo. ¿Qué? O sea, ¿de qué te serviría a ti? Pues si de por sí así no vienen. Imagínate si yo te digo mis pensamientos. ¿De qué sirve? No, es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque es lo único. Primera de Pedro 1:23. Lo único que da vida a las personas. Cuando están muertas espiritualmente, es lo único que les da vida. Lo único, no hay otra cosa. Entonces, por eso es que la palabra es tan importante, tan importante. Mira primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Ahora mira aquí nos dice por qué fuimos renacidos o por qué tenemos nueva vida. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, morirán, se desvanecerán o desaparecerán. Eso es del original. Pero mi palabra, ¿qué dice? Permanece para siempre. Fíjate bien, mi hermano, mi hermana. Qué importante es la palabra. La palabra, primera de Pedro 2:2. Por la palabra nacen las personas. La palabra. Por eso, tú cuando tengas oportunidad, versículos. Porque el versículo sí puede hacer algo. No lo que tú piensas, lo que tú quieres. No, un versículo. Versículos. Hay un versículo, no me acuerdo cuál es. Dice, mi palabra no volverá vacía. A ver si lo podemos buscar, sino que hará lo que yo quiero. No recuerdo qué versículo es. A ver si me pueden ayudar. Mira primera de Pedro 2:2. La palabra es lo único que hace crecer al Hijo de Dios. Mi hermano, mi hermana, ¿cuántas personas se quedan solamente con lo que dice el pastor? Solamente. ¿Qué dice Isaías 55:11? Esa. Isaías 55:11, a ver si lo podemos poner en pantalla. Isaías 55:11. ¿Cuántas veces, mi hermano, mi hermana, decimos, nos quedamos con lo que dice el pastor? Y te voy a decir una cosa. ¿Y si el pastor es un ladrón? Si el pastor es un ladrón, creo que es primera de Timoteo 5. Primera de Timoteo 5 dice que está cegado
está despojado de la verdad. 5, versículo 6, me parece. 6, 7 y 8. Así será mi palabra que sale de mi boca. Mira, por eso te digo, vas a compartir algo que sea un versículo. Mira, no volverá a mí vacía. ¿Sabes una cosa? Nosotros tuvimos la oportunidad de cantar en un evento de Gedeones en Acapulco. Fue un nacional de Gedeones en el Hotel Holiday Inn. Y fue muy hermoso, te voy a decir por qué. Los Gedeones son los que reparten Nuevos Testamentos de esos chiquitos, color azul para en ese tiempo los federales de caminos andaban vestidos de azul. Entonces ellos traían azules para los federales de caminos, traían así camuflajeados para los del ejército, traen blancos para los médicos y ellos reparten en las prisiones, en los hoteles, en las universidades. Entonces llevaron una familia, y bueno, la pasaron. Entonces ellos, la recomendación que les hacían ellos era que muchas personas, principalmente en las escuelas, recibían el Nuevo Testamento y al ver el Nuevo Testamento decían, delante de ellos lo arrojaban al piso. Entonces ellos tenían la orden no de recoger el Nuevo Testamento, sino nomás de hacerlo, por ejemplo, si estaban arriba de la banqueta, pegarlos a la pared. Fíjate bien, si estaban abajo en el piso, subirlos a la banqueta y pegarlos a la pared. Y total que sube la familia. Y ellos dicen, ¿saben qué? Pues la señora empezó a hablar y dijo, a mi esposo lo metieron a prisión, era alcohólico, drogadicto, lo metieron a prisión, yo tenía 3 hijos chiquitos. Entonces, pues me puse a recoger basura. Allá en el basurero, dice, encontré un Nuevo Testamento. Lo recogí y me lo llevé a mi casa. Lo empecé a leer. Y sabes una cosa, mi hermano, mi hermana, en ese momento, bueno, ella hablaba de sus hijos chiquitos. Les llama a sus hijos, 2 eran profesionistas, 2. Y el tercero estaba a punto de salir, de titularse, ya grandes, 1 casado. Entonces, cuando tú ves eso, la palabra de Dios, mira, la palabra que sale de su boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y tú pudieras decir, ¿en la basura? Sí, mi hermano, en la basura. En la basura. Y les decían, así que no se desanimen. Cuando alguien lo tira, ustedes nomás háganlo hacia un ladito y vámonos. Ustedes han hecho su labor. Primera de Pedro 2:2. ¿Por qué crees que te digo? ¿Quieres compartir? Pues comparte un versículo. ¿Quieres subir algo al WhatsApp? Que sea un versículo. ¿Quieres subir algo al Face? Un versículo. Mira, tus pensamientos, ¿a quién pueden beneficiar? Yo creo que ni a ti mismo. Tal vez tú descanses un poquito porque digas, ya subí esto, ya. Pero no, mi hermano. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces mira, la palabra de Dios es lo que da vida. La palabra de Dios es lo único que hace crecer. Tú no te puedes quedar con lo que yo te digo. Tú tienes que ir a tu casa, ir a tu Biblia y ver si lo que yo te digo es la verdad de Dios. Mira, desead. Esa palabra apipotseo en el griego. Anhelar intensamente, desear con fuerza, desear con energía, desear con vehemencia. De esa manera, como recién nacidos. ¿Cómo pide? Bueno, la nueva mamá no está, pero Matías se llama Matías. ¿Cómo pide la leche? Yo me acuerdo que Abraham le hacía ¡ah! Se ponía rojo camarón y movía las 2 manos así y ya luego le daba la mamila y ya no quería y lloraba más y hasta que se le pasaba, entonces ya
se tomaba la leche. Imagínate si así pidieras tú la Biblia. Madre mía. Entonces ya hubiéramos quitado la dulcería. Entonces sí, porque así llegarían en retaquila. Pero no, mi hermano, no. Ese es, pero se les acaba el internet. Madre mía. Y entonces sí lo desean con vehemencia. Dicen, ya no sirve el módem, o se apagó, o a quién se le olvidó pagarlo. No, sí lo pagué. Ay, entonces no sirve. Ve rápido, habla por teléfono, no me contestan. Vete a la oficina, pero ya. Y luego al poco rato, 2, 3 horas en la tarde, otro día, oiga, no me lo han arreglado. Madre mía. Imagínate si así estuvieras tras de la Biblia, pues ya de plano ya estaríamos de otro modo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para que por ella crezcáis hasta alcanzar la salvación. Esa para está mal traducida, es hasta alcanzar o hasta llegar a la salvación. Es la leche espiritual no adulterada. Primera de Juan 2:14, la palabra. Fíjate, no sé tú, pero si te fijas qué importante es la palabra de Dios. Mi hermano, mi hermana, la palabra es lo único que nos sostiene de pie. Lo único. ¿Sabes por qué las congregaciones? ¿Por qué las congregaciones son frías? ¿Por qué están frías? ¿Por qué las congregaciones están en ese estado en el que están? Porque se han despegado de la palabra. Aquí, mi hermano, para la gloria de Dios, no sé si tú has notado, pero desde hace 4 años yo predico exactamente lo mismo. Exactamente de la misma manera. Yo veo un mensaje de hace 4 años y aprendo mucho todavía. Aquí, mi hermano, mi hermana, lo que nos falta es ser menos negligentes. Lo que nos falta es ponerle más empeño a las cosas de Dios. ¿A fin de qué? A fin de que mejoremos. Mira, la palabra es la única herramienta. No hay otra para poder vencer a Satanás. Por eso es la espada del Espíritu. Mira, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Aquí nos habla de 3 estaturas espirituales, niños espirituales, padres espirituales o adultos espirituales. Pero mira, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Y la palabra de Dios, fíjate, ¿por qué sois fuertes? ¿Te acuerdas? Id por todo el mundo y haced discípulos. Ahora ya sabes, ¿qué es hacer un discípulo? ¿Cuál es el discípulo de Jesús? El que permanece, el que vive, el que se queda en la palabra. Ese es el verdadero discípulo. Ahora mira aquí, jóvenes, ¿por qué sois fuertes? Porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece. Es la misma palabra, vive. La palabra de Dios se quedó en vosotros. Y mira lo que dice al final. Y habéis vencido al maligno. ¿Me puedes ayudar con el piano, Job, por favor? Segunda de Corintios 10:3. Y mira, la palabra es un arma ofensiva, es un cuchillo, es una daga. Por eso te digo, mira, la espada no es para pelear con Satanás. Nosotros no tenemos esa capacidad ni estamos capacitados. No, para nada. Ni siquiera para mandar un demonio al infierno o al averno. ¿Te acuerdas cuando, creo que es Marcos 4, Marcos 4 creo que es el Gadareno? ¿Te acuerdas cuando esos demonios fueron mandados a los cerdos? Por ahí también nos cuenta la palabra de un endemoniado que se postra delante de Jesús y que le dice: ¿vienes a martirizarme antes de tiempo? Y le dice: no me vayas a mandar al averno. Fíjate bien,
En toda la Biblia no vas a encontrar a alguien fuera de Jesucristo que haya enviado un demonio a prisión. Bueno, imagínate, por ejemplo, que un demonio estuviera ahí en el infierno, enrejado ahí, llore y llore. Y que llegara alguien y le dijera: ¿qué tienes? Es que la hermana de ahí de San Miguel, fíjate que yo estaba trabajando y es que me mandó al Averno y pues aquí estoy. Y es que lo peor es que no dijo por cuántos años. Entonces pues yo creo que ya me quedé aquí para siempre. ¿Te puedes dar una idea? Mi hermano, mi hermana, la palabra. Esta es la guerra espiritual de nosotros los creyentes. Mira, esta es la guerra. 1 Corintios 10:3. Esta es la guerra espiritual. Es enfrentar el error con la verdad. Es el decirle a las personas con amor, con versículos, con sabiduría de Dios: oye, eso de que tú seas ateo, mira, Jesús existe. Yo lo que he hecho en mi vida, lo que he hecho en la vida de fulano, de sutano, de mengano, te invito a la iglesia. Allá hay drogadictos de 15 años, de 10 años. Eso, mira, 2 Corintios 10:3. Mira lo que dice aquí: pues aunque andamos en la carne, mira, no batallamos. No estamos en batalla según la carne. No. Siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no es a nuestras fuerzas, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y mira cuáles son las fortalezas. Esta es la guerra espiritual. Por eso es la espada del Espíritu. Cuando le estamos usando de esta manera, estamos derribando esas fortalezas de las personas, esas filosofías, esos argumentos. Mira, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Esta es la lucha espiritual. Esta es. No es literal con Satanás, no. ¿Quién le puede aguantar un round a Satanás? Nadie de nosotros. Nosotros no estamos llamados a perseguir a Satanás. Cuando lo hemos encontrado en algún anexo, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Ha habido gente aquí que en la alabanza se nos ha puesto malita, y que luego buscamos la manera y se saca Satanás. Nada más, no de otra manera. Mira, ahí está la verdadera guerra espiritual. ¿Cuál es? Con la espada de la palabra. Con la palabra en nosotros, derribando argumentos y toda altivez, todo orgullo. Hay una característica en los incrédulos cuando tú les hablas de Dios y te dicen: ¿Dios? El orgullo. Luego, mira, todo orgullo que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La guerra espiritual, regresa a Efesios 6:17. Simplemente es confrontar el error con la verdad bíblica, con la verdad escrita en la Biblia. Ahora mira: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
tomad, decomai, ¿te acuerdas? Quiere decir dos cosas: recibir dispuestamente o apropiarse de lo dado. Tú tienes que recibir dispuestamente el yelmo, porque el que te selló es el mismo que te va a hacer crecer, y es el mismo que ya nos dio gloria, nomás nos va a glorificar en un futuro nuestro cuerpo, pero Él dice que ya nos dio gloria. Romanos 8. Tomad el yelmo de la salvación, decoma, y recibir dispuestamente, pero también quiere decir apropiarse de lo dado. Esta palabra y la espada del Espíritu, y es kai también. ¿Qué quiere decir la palabra? Que tú te tienes que apropiar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, esa palabra apropiarse, todo el mundo la conocemos. Cuando dicen ya se apropió del terreno, ¿qué estás diciendo? Ya se lo robó, ya se lo dejó, ya construyó, ya lo hizo suyo. Cuando decimos ya se apropió de la casa, ya la pintó, ya tumbó muros, ya puso un local, ya lo hizo suyo, ¿no es verdad? Pues aquí lo mismo, mi hermano. Nosotros nos tenemos que apropiar, hacerla nuestra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora bien, fíjate bien, al final dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Para palabra hay dos palabras que se traducen en el griego como palabra. Una es logos, pero es un término usado para una referencia amplia, general. ¿Qué quiere decir? Cuando usamos logos, se refiere a la palabra de Dios, pero es una idea general completa de toda la Biblia. Pero aquí es la palabra rema, es decir, que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, rema, es un dicho individual o una unidad. Es decir, la espada del Espíritu es un dicho individual de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que esos dichos individuales de Dios, lo mejor sería que te los aprendieras. ¿Por qué? Ahí te va. Hace poco yo fui aquí a un negocio del centro. Yo cuando llegué al evangelio, ya tiene casi 12 años, Dios me quitó la música y empezaron un piano y empezaron a cantar. Casi todos sabemos querer. Y yo dije, ay, y yo pues todavía la traigo aquí después de tantos años. ¿Qué dice aquí el Espíritu Santo? La espada del Espíritu es los dichos cortos de la palabra de Dios. ¿Qué sucede cuando tú te sabes una canción? ¿Por qué te la sabes? Porque la escuchas, ¿cuánto? Muchísimo. Pues eso es lo que dice aquí. Eso es. Ahora, si dices tú, ay, usted quiere que yo domine la Biblia. No, yo no, ni Dios lo quiera. Es el Espíritu Santo, mi hermano. Yo no. Si nosotros no conocemos lo que Dios dice de manera específica acerca de cualquier tema, no tenemos espada. Solamente tenemos una Biblia. Cuando llegó Satanás con Jesús, por un momento, date una idea, que Jesús no hubiera sabido qué contestar.
Pues le dijo Satanás esto a Jesús, y Jesús pues no le contestó. Y Satanás le dijo esto, y Jesús pues no le contestó. Es que no traía datos. Y Jesús y Satanás se lo llevó allá al pináculo del templo. Y Jesús, híjole, la verdad, pues como cuando llegaron a aquella iglesia, ¿no? Es que hay una endemoniada, está en mi casa, la tenemos encerrada. Ah, sí. Y está muy endemoniada. Sí, muy endemoniada. Pues échese una vuelta en unos 15 días. Y entonces vamos a ayunar. Nos vamos a poner a la lectura y a ver qué Dios dice. Pero véngase en unos 15 días. Madre mía. Mi hermano, mi hermana, eso es lo que te sugiere el Espíritu Santo. La espada, ¿cuál es? Son dichos cortos. Ejemplo, si tú quieres saber, por ejemplo, si estás orando correctamente, dices tú, Filipenses 1:9, Filipenses 1:9, quiero saber si estoy orando correctamente, Efesios capítulo 1 al final, otra, Efesios capítulo 3 al final. Otra oración, quiero saber si estoy orando correctamente, Daniel 9. Otra oración, la de Nehemías 1. La humildad, Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así, mi hermano. Pero ¿a poco crees que yo me lo aprendí jugando canicas? O estando en el Face, o estando en el YouTube, o estando viendo novelas. No, mi hermano. Hay necesidades, Filipenses 4. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy en... Y así, mi hermano, que llega alguien, por ejemplo, Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿No es verdad? Dice lo mismo Jeremías 1:5, Isaías 49:1, Gálatas 1:15. Pablo, si alguno me enseña otro Jesús, Gálatas 1:8. ¿Qué dice Gálatas 1:8? Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea consagrado al infierno. Como antes hemos dicho, también ahora. Y así, mi hermano. Pero tú no traes la espada, solamente tienes una Biblia. Y así pudiera ser el dueño de un almacén de Biblias. No traes la espada. Mi hermano, mi hermana, cuando tú ves esto, tú ves lo que el Espíritu Santo te está recomendando. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué cuando vienes aquí yo luego te digo lo que dice Dios? Luego inmediatamente, ¿qué dice Dios? Esto. Ahora, y si tú me dices, ¿usted por qué es el pastor? Yo te podría decir, ¿y tú por qué dices que eres hijo de Dios? Te digo lo que dice Corintios: probaos si estás en la fe. Probaos a ustedes mismos si están en la fe. Mi hermano, mi hermana, por eso, cuando Satanás quiere meter miedo a tu corazón,
Dices tú, ningún pajarillo común cae a tierra si vuestro Padre que está en los cielos no lo permite. Aún vuestros cabellos están siendo contados. Mi hermano, mi hermana, por eso es tan importante la espada. Ahora, si tú dices que yo te estoy sugiriendo, no, ni Dios lo quiera. Mira, es el Espíritu Santo usando a Pablo. Ahora la pregunta es, ¿tú tienes una Biblia o tienes una espada? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque si tienes una Biblia, pues gloria a Dios. Pero si tienes una espada, entonces estás listo para arrebatarle las almas a Satanás, para ser usado de esa manera. Pero si estás en todo menos en la palabra, mi hermano, mi hermana, no va a suceder nada. Regresa por favor al versículo 14. Entonces mira, la armadura del cristiano, la armadura del cristiano para estar firme delante de las tentaciones, delante de todo lo que te envíe Satanás. Mira, primero, que estemos rodeados de la verdad. ¿Quién es verdad? Jesús, el Espíritu Santo, Jehová de los ejércitos. Su palabra es verdad. Una vez que esa verdad la llevemos a la práctica, entonces vamos a traer puesta la coraza de la integridad. Siguiente. Y una vez que tenemos puesta la coraza de la integridad, nuestro calzado va a estar en el cimiento firme del Evangelio, teniendo conciencia de que estamos en paz con Dios. Después, cuando arrecia la batalla, eso es cuando estoy de descanso. Pero cuando arrecia la batalla, siguiente versículo: tomad el escudo, estad levantado, el escudo de la fe. Es decir, ¿qué dice Dios aquí? Créeme lo que yo te digo. Si tú me crees cada palabra que yo te digo en la Biblia, que es para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros, entonces vas a tener levantado el escudo de la fe. Y en ese escudo todos los dardos incendiarios de Satanás ahí se van a apagar. Todos. Siguiente versículo. Y tomad el casco de la salvación, sabiendo que el que te selló, el que te apartó de Satanás, el que te adoptó, el que te sacó de la potestad de las tinieblas, es el mismo que te va a hacer crecer. Es el mismo que te va a alimentar durante toda tu vida cristiana. Y es el mismo que te va a glorificar. Es el mismo que te va a recibir allá arriba. Y después, mira, te tienes que apropiar de la palabra. ¿De cuál? De cada palabra escrita en la Biblia. ¿Sabes una cosa? Que yo cuando la empezaba a leer, yo decía, ay, está bien grandote el librote. Y de unos años para acá yo digo, ni tan grande, ni tan grande. Pero hay necesidad inmediatamente. Luego. Llega el miedo inmediatamente. Hay para el miedo. En una ocasión, mi hermano, mi hermana, tenemos 5 años aquí en Zitácuaro, más de 5 años ya. Este es el 6º año. Una sola vez el Señor no nos daba para la renta. Y pasó un día, pasó 2, ya casi pasaba la semana. Y yo le digo,
Señor, pero pues es que no me das para la renta. ¿Qué vamos a hacer aquí con la casera? Desde el primer día no me contestaba. Como al cuarto día que le digo: Señor, pues llévame a mi casa. Tú me trajiste, yo me vine por ti. No me das para la renta, pues entonces llévame a mi casa. Olvídate de mí, llévame ya. Ese mismo día yo estaba hincado y me dice: ve a Jeremías. Yo estaba tan enojado que dije: ¿qué Jeremías ni qué Jeremías? Yo no voy a ver nada. Y ya en la tardecita, tarde noche, empiezo a ver Jeremías. Yo dije: pues voy a empezar. ¿Sabes qué, mi hermano? Jeremías, un hombre que predicaba y lo cacheteaban. Predicaba y no le daban de comer. Predicaba y aún sus amigos querían matarlo. Durante 40 años les predicó y escasamente 1 o 2 le hicieron caso. Y una vez que leí Jeremías me puse a llorar. Bueno, desde antes, cuando ya iba a la mitad, y le decía: Señor, pues perdóname, pues bueno, pues no me das para la renta, pero tampoco me han venido a cobrar. De ahí yo me acuerdo que llegué al Estado de México, todavía predicaba allá, y ese mensaje lo recuerdo como si fuera ayer: cristianos de papel. Yo ese día me sentí como un cristiano de papel. Dios me dijo: mira, Jeremías, y tú con cosa nada ya te quieres ir, estás bien enojado, estás chille, que me olvide de ti, que ya no quieres predicar, que te deje en paz, que ni querías hacerlo. Mis hermanos, era porque gran parte de la palabra no estaba en mi corazón, no estaba atesorado. Yo no me había apropiado de la palabra. Cuando yo te sugiero que estés en la lectura, es porque es lo único que me ha fortalecido a mí. Ahora, un cristiano fuerte, estarás de acuerdo que puede agarrar a otro e irlo guiando. Pero un cristiano débil en todos lados es una carga. ¿Por qué? Porque no se puede sostener ni a él mismo. Si tú me preguntas si yo te recomiendo, pues yo te puedo decir también que sí. ¿Por qué? Porque es lo único que te va a sacar adelante. Lo único, que tú te apropies, no de la escritura completa. Ahora, si tú dices: ¿y cómo se pega así la palabra? Pues estando en ella. ¿Tienes tiempo? Léete Gálatas. ¿Tienes más tiempo? Léete Efesios, son libros muy cortitos. ¿Tienes tiempo? Léete Filipenses. ¿Tienes más tiempo? Lee Filipenses. ¿Tienes tiempo? Lee Juan. Pero tú tienes tiempo y te pones de feicero. Mi hermano, mi hermana, tenemos que echarle muchas ganas. Ojalá que esta palabra pueda ayudarles a su crecimiento espiritual. Mi hermanos, hay algunos avisos. Vamos a orar por la ofrenda y vamos a orar para ser despedidos. Dios les bendiga. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Señor, te damos gracias por esta hermosa noche, por este hermoso mensaje, Señor. Permite que se quede grabado en nuestros corazones, pero sobre todo que lo llevemos a la práctica, Dios. Yo te pido, te suplico que perdones nuestras ofensas, nuestras fallas, que nos guíes, Señor, que con tu dedo nos apuntes el camino correcto, Señor, pues sabemos que solo ese camino es el que debemos seguir, Señor. No permitas que nos distraigamos con cosas del mundo. También te pido, Señor, que nos acompañes a todos y cada uno de nosotros a nuestros hogares para que lleguemos con bien. Te amamos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.